Dentro de los pioneros de la imagen fotográfica o de la consecución ya del invento de la fotografía como tal, tenemos que destacar a Joseph Nicephorov-Niepce, que fue un noble venido a menos, en cierta manera, pero que fue prácticamente, o sin lugar a dudas, la primera persona que consiguió plasmar o conservar una imagen obtenida mediante la cámara oscura. No comparte la base de sus otros compañeros en la paternidad de la fotografía, Daguerre y Fox Talbot, por otro lado, la particularidad de incorporar sales de plata, que son prácticamente la base de todos los materiales fotosensibles de la fotografía que han existido prácticamente siempre. Pero sí consiguió en cierta manera, y de una manera bastante irregular y azarosa, ya que bueno, él era hermano de un inventor loco, en el cual había trabajado en muchos proyectos y siempre compaginando su ímpetu con las ruinas que sobrevenían a su familia, con lo cual no todo fue una evolución tan rápida como debería haber sido, ni tan eficaz como debería haber sido, ¿no? Se rumorea que ya habían hablado de la posibilidad de conseguir una imagen fijada por medios químicos y obtenida por medios fotográficos o mediante la cámara oscura ya a finales del siglo XVIII. Los primeros experimentos que hizo a base de betún de Judea para conseguir plasmar o fijar imágenes fueron la reproducción de ciertos grabados y de ciertas imágenes o dibujos. Mucho antes de plantearse incluso conseguir una imagen tomada de natural. Con ello podía experimentar cómo respondían esas imágenes que en una primera instancia son imágenes negativas, ya que no hay un proceso de inversión que convierta ese negativo en positivo, pero según la incidencia de la luz, al igual que ocurre con el daguerrotipo, podemos observar la imagen como si fuera positivo. Los primeros experimentos fueron hacer grabados, como este grabado que tenemos del cardenal d'Ambris, de 1826, ya justo el mismo año casi o el año anterior que consigue su primera fotografía o la primera fotografía que conservamos. Sus experimentos sí dan fruto y en un primer lugar no es la idea de una fotografía porque evidentemente al estar gestándose no es conocida, no es ni siquiera imaginada en cierta manera, pero sí empieza a ver la utilidad gráfica de poder reproducir ciertas obras de arte por contacto, ya que se colocan estos dibujos en contacto con una plancha que tiene, en este caso, betún de Judea, y mediante el cual se expone a la luz, evidentemente, por la lentitud de estos materiales durante muchísimo tiempo, ¿no? Con exposiciones larguísimas, con lo cual plantearse hacer una experimentación con cualquier cosa de la naturaleza que tiene movimiento o que tiene una luz variable, en este momento era casi impensable. De todas maneras, consigue obtener esta imagen en negativo desde la ventana de su casa de campo, Le Gras. Consigue esta imagen desde la ventana. Es una imagen invertida y además vemos mucha variación de luz porque la exposición se prolongó durante más de 8 horas, ya que el betún de Judea como material fotosensible es un material lentísimo. Más tarde ya estuvo evolucionando un poco todo este tipo de imágenes con cosas ya, o sea, adquiriendo un poco más de sensibilidad y de rapidez en conseguir las imágenes, y se planteaba conseguir estas fotografías de carácter completamente experimental en el cual no hay casi o prácticamente nada de lugar para lo que es la creatividad o una plasticidad o estética con cierta búsqueda artística, sino simplemente elegir un motivo y intentar captar ese motivo de la manera más fiel posible, más mecánica posible y además que perdurara en el tiempo, ¿no? Daguerre se asoció, como bien sabéis, o como bien hemos expuesto, ¿no?, en nuestros apuntes, se asoció en los últimos años con Niepce, con una actitud bastante de respeto, pero con una dirección completamente contraria, ya que él creía más en las sales de plata y en el vapor de mercurio dentro de su proceso químico, que no nos vamos a detener ahora mismo, pero sí tenía una visión de negocio mucho más acentuada. Una visión de negocio que además se apoyó bastante en el mecenazgo del Estado francés, que se atribuyó para su patria el invento y que además ayudó bastante a la difusión. Y lo que tuvo Daguerre es que fue probablemente el proceso más utilizado de la fotografía hasta la década de los años 60 del siglo XIX. No solo evolucionó
la técnica y consiguió que ya se instaurara a un nivel social. O sea, observemos a Niepce simplemente como sus investigaciones como un embrión, ¿no?, de lo que sería, con unas actividades seminales. Pero, sin embargo, Daguerre diseñó una cámara luminosa, intentó conseguir que los tiempos se redujeran ostensiblemente, aunque seguían siendo demasiado largos, pero consiguió desarrollar unas cámaras y unos equipos que vendía al módico precio de 400 francos, que era un dineral de la época, a todo aquel aficionado que quisiera, ¿no? No hay que olvidar que en la época en la que estamos, de la Revolución Industrial, el tipo de personaje adinerado tenía una ansia por la cultura, por los viajes y una gran curiosidad por la tecnología, tal y como ocurre hoy en día, ¿no? Daguerre experimenta con paisajes urbanos. De hecho, hay que decir que la mayoría de las escenas de daguerrotipo son paisajes urbanos y arquitectura o paisajes campestres, porque las velocidades en un principio eran tan sumamente lentas que era bastante difícil de conseguir, pues, que la gente estuviera, o sea, quieta y no se hubieran movidos, ¿no? Entonces, aquí tenemos una vista del Boulevard del Templo, una de las primeras imágenes conseguidas con esta técnica, que denotan, por un lado, algo que fascinaría en Estados Unidos, una gran nitidez en comparación con lo anteriormente visto, y además ya es un proceso completamente químico, completamente fotográfico. Aquí vemos, por ejemplo, cómo hubo una proliferación, incluso un nacimiento ya de los estudios fotográficos como los comprendemos, lo veremos en el siguiente módulo, pero sobre todo ciertas manifestaciones de retrato hechas a base de daguerrotipo, ¿no? El tercer papá, Henry Fox Talbot, inglés, adinerado y quizá bastante más certero, ¿no? Si bien hay que dejar claro que todos sus desarrollos técnicos han sido coetáneos al del resto de los papás, su trayectoria ha sido mucho más directa y mucho más rápida por diversas condiciones, ¿no? Como que no tuvo la fluctuación o no tuvo que depender sus investigaciones de si la fortuna estaba restablecida o no, o por ejemplo tenía una base científica mucho más sólida, lo cual le hizo errar bastante menos que lo que hacía Niepce. Talbot consigue desarrollar un sistema que se llama calotipo, que es un sistema, o el primer sistema, que parte de una matriz que se puede, de papel, que se puede reproducir en diversos soportes, o sea, lo que conocemos como un negativo, y aparte consiguió desarrollar cámaras bien cómodas y bien luminosas, como vemos la que tiene en la mano. Empezó haciendo sus experimentos. Evidentemente, hay que tener en claro que no siempre hay una comunicación entre todos los inventores, sino que cada uno desarrolla en cierta manera, aunque conozcan por la difusión del Estado francés en Inglaterra el invento de la fotografía, no son partícipes de lo que hace la competencia, por decirlo así. Aquí vemos, por ejemplo, un dibujo basado en un contacto, como aquellas reproducciones de grabados que hacía Niepce sobre un dibujo botánico. Él practicó mucho con estas cosas, pero sobre todo practicó mucho en su casa de campo, en Lac Ocavie, que es, digamos, uno de los motivos principales en la época del desarrollo de fotografía, eso y la mujer, que tenía una gran paciencia para someterse a todos sus experimentos. Aquí vemos, por ejemplo, una imagen de la columna de Trafalgar Square cuando se estaba levantando, la columna al comandante Nelson, y sobre todo vamos a apreciar una cosa, una realidad plástica evidente. El papel, que era el soporte o la matriz, no permitía tanta precisión en la formación de imágenes como, por ejemplo, el daguerrotipo. Entonces vemos que la calidad de la imagen es un poco más pictórica, parece un grabado. Sus bordes son más difusos, etcétera, etcétera. Eso condicionó bastante el calotipo en dos maneras. Por un lado, apasionó a los fotógrafos pictorialistas, pero por otro lado, en el mercado americano fracasó totalmente porque les encantaba, a pesar de no ser reproducible, el brillo y la precisión que tenía el daguerrotipo. Aquí vemos, por ejemplo, algunos de los desarrollos y se puede apreciar lo que hemos visto antes, un retrato de Antoine Claudet, de William Henry Fox Talbot, que si bien no ejerció la fotografía profesional con mucho ahínco, sí tenemos grandes testimonios de esta actividad. Esta fotografía es muy significativa porque es otro de los padres, pero de los padres segundones, los padres olvidados, dentro de toda esa gente que sintió curiosidad por el desarrollo de la fotografía y que peleó más o menos con menores condiciones en este caso que los tres que nos acabamos de referir,
nos encontramos a Hippolyte Bayard y su historia bastante trágica en cierto sentido. Veamos, no porque aquí él salga como un muerto, ¿no? Él había pedido ayuda al Estado francés, el Estado francés la había ignorado y en una exposición artística él había enviado esta fotografía jugando una broma macabra apuntada atrás diciendo que debido al poco apoyo que había recibido por parte del Estado francés se había quitado la vida y bla 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 bla, lo cual era una broma macabra y era completamente mentira, ¿no? Pero bueno, sí logró llamar un poco la atención de la gente. El sistema de Bayard tuvo su legado, tuvo sus testimonios, pero evidentemente fue aplastado sobre todo por la inmensa distribución del daguerrotipo.